La contaminación es un tipo de crisis ambiental. Se manifiesta como la introducción de una impureza externa al entorno inicial, la cual altera las condiciones previas de ese ambiente. En el mundo moderno existen varios ejemplos mundialmente conocidos que involucran factores bióticos, seres vivos, como también factores abióticos, factores no biológicos que influyen en la biosfera. Dentro de esta propia biosfera podemos encontrar la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera, que son entornos susceptibles a la contaminación y determinantes en el desarrollo de la vida en la Tierra. En este video profundizaremos en un tipo específico de crisis ambiental, que ha sido de gran relevancia para Colombia y que nos ha caracterizado como país en los últimos años. Se trata de la contaminación por mercurio. Para contextualizar, Colombia es el país que más emite mercurio por habitante y el tercer país que más contamina en lo que se refiere a este elemento a nivel mundial. Esto según la Procuraduría General de la Nación. La minería ilegal de oro ha empleado este método para separar el oro de otros elementos de la naturaleza. El uso del mercurio en la minería está totalmente prohibido, debido a los graves daños que causan los seres vivos y al ambiente. Incluso para la OMS, el mercurio es uno de los 10 productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública. Las problemáticas ambientales son multicausales, pero en su gran mayoría están relacionadas con causas antropogénicas. En el caso de esta problemática, el mercurio es ingresado en grandes cantidades gracias a actividades humanas. Aquí es donde entra la minería ilegal, ya que aunque el uso de mercurio no está permitido por el gobierno, existen mineros que lo utilizan para acceder a los recursos del territorio colombiano. El mercurio es un elemento químico que está naturalmente en los ecosistemas. La naturaleza sabe cómo manejar su presencia, siempre y cuando sea una dosis racional. El mercurio tiene propiedades singulares, como que a temperatura ambiente está en estado líquido, pero cuando se evapora, crea un gas mortal, incoloro e inoloro. La forma más común de encontrar el mercurio en estado natural es el metilmercurio, CH3Hg. Este es un compuesto que puede provenir de diversos orígenes orgánicos. Sin embargo, los humanos han alterado su abundancia, producto de sus actividades económicas. El verdadero problema en los ecosistemas incide en que cuando el mercurio es liberado en grandes cantidades en los medios abióticos, agua, tierra y aire, esto tiende a generar un fenómeno de biomagnificación, es decir, que este está presente en bajas concentraciones en organismos al principio de la cadena trófica y en mayores a medida que se asciende en ella, adhiriéndose a las estructuras biológicas de los organismos. Como habíamos dicho anteriormente, el mercurio produce graves daños a la salud humana. El desarrollo fetal es particularmente sensible a las altas concentraciones de mercurio. En los países con altas tasas de mercurio, tales como Colombia, Brasil o China, se han notado trastornos cognitivos en la población. El pescado y demás productos marinos están fuertemente cargados de este elemento. Al subir por la cadena alimenticia, inevitablemente llegan a los humanos. Sus efectos graves pueden ser lesiones cerebrales, parálisis, habla incoherente y estados delirantes, conocidos como la enfermedad de Minamata. Otros efectos relacionados con el mercurio incluyen el daño a los riñones, insuficiencia renal, efectos neuromusculares y daños al sistema nervioso central y al periférico. Además, las sales del mercurio son corrosivas y la inhalación de los gases provoca daños en el aparato digestivo y en los pulmones. Esto según la OMS en el 2017. En otros seres vivos, su presencia tiene un efecto similar. Fenómenos como los daños al sistema nervioso, al sistema reproductivo o al renal son similares en los animales. Incluso tiene afectaciones en las plantas. Como explica Posada M. del Pilar, las consecuencias se inician por las raíces, ya que este es el órgano responsable de asimilar los nutrientes del entorno y llevárselos al resto de la planta. Posterior a esto se producen daños muy graves tanto en los cloroplastos como en las mitocondrias, lo que decanta en daños en los procesos de fotosíntesis y de respiración celular. En Colombia, el mercurio es problemático hablando de los ríos, ya que son ambientes propicios a la contaminación. Según el documental llamado Minería Ilegal en Colombia, el cáncer de los ecosistemas, de TV Agro, en el 2023, para obtener 1 gramo de oro se contaminan 500.000 litros de agua, a causa de los 5 gramos de mercurio que se emplean en este proceso. Se han encontrado niveles preocupantes de mercurio en nuestros sistemas de acueductos, como el caso de Bucaramanga. En la Amazonía, distintas poblaciones se han visto afectadas por la contaminación de mercurio, donde tanto humanos como peces han tenido este metal en sus cuerpos, incluso a niveles de intoxicación. A partir de lo anterior se pueden plantear distintas soluciones correspondientes a los 3 ámbitos principales del desarrollo sostenible: el social, el ecológico y el económico. De esta manera se puede intentar llegar a un equilibrio tanto para el ecosistema y sus especies, como también para los seres humanos y sus necesidades económicas. Empezando desde el punto de vista social y aterrizando en la política y legislación colombiana, nos encontramos con la Ley 1658 de 2013, que establece disposiciones para el uso y comercio del mercurio dentro del territorio colombiano. Esto se hace a través de medidas
como el endurecimiento de sanciones en contra de las personas que utilicen o importen mercurio dentro del país, la creación de incentivos para las empresas que dejen su uso paulatinamente, la creación de cursos implementados por el SENA para los trabajadores y empresas que estén pensando en abandonar el uso del mercurio, y la financiación de estudios hechos por Colciencias para la investigación de formas más limpias de minería. Esto además tenía el propósito de abandonar por completo el uso del mercurio en la minería artesanal colombiana en un periodo de 5 años. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué han pasado más de 10 años y no vemos cambios significativos? El planteamiento de la ley no parece el problema, dado que tiene como propósito principal salvaguardar la salud humana y la del ambiente, y además contempla soluciones para distintas industrias del país, no solo la industria minera. Entonces la falla debería estar en la implementación. Esta teoría se solidifica por el hecho de que fuimos incapaces de encontrar un solo documento que hiciera el seguimiento a través de los años de las pautas propuestas en este documento. Además, tiene gran influencia en esto el hecho de que el Estado tiene muy poca o casi nula presencia en muchas de las zonas del país que dependen de la minería artesanal como una de sus principales formas de economía. Lo anterior nos permite comprender que es crucial que el Estado aumente su presencia en algunas zonas remotas del país y que además es importante facilitar formas de capacitación y concientización para las personas que estén en contacto con el mercurio en su día a día. Para aumentar la viabilidad de esto, ya que es poco probable que el Estado en su totalidad se involucre con territorios con los que no lo ha hecho en todo su contexto sociohistórico, proponemos en su lugar aumentar la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que estos fueron los que pactaron la ley original y los que tienen mayor posibilidad de hacer un seguimiento y cumplimiento rigurosos. En segundo lugar, y ya empezando con el ámbito ecológico, podríamos apoyarnos en las vanguardias tecnológicas para mejorar la calidad de vida y la erradicación del mercurio. Hoy en día existen múltiples alternativas que nos ofrece la ciencia. Un ejemplo de esto son los sílices nanoestructurados, que son capaces de absorber metales pesados. Esto debido a las características de los metales pesados que incluyen interactuar con biomoléculas y la capacidad de los sílices de retener dichos metales. Esto junto a crear sitios de tratamiento del mercurio en lugares claves del paso de agua para ayudar a descontaminar los ecosistemas. Otras alternativas podrían ser las planteadas por la Fundación Universidad de América, entre las cuales resaltan las técnicas gravitacionales, que se apoyan en la densidad del oro para lograr por medio de la gravedad procesos de flotación, en los cuales los residuos son separados haciéndolos cambiar de fase. Sin embargo, es poco viable por sus elevados costos. Por otra parte, encontramos la lixiviación de pilas, que es un método extremadamente económico en el cual se apila el material triturado y molido a su vez que se le aplica una solución de cianuro, lo que forma un líquido, es decir, el líquido que contiene los residuos. Al final el metal se recupera por métodos electroquímicos. Como tercera y última técnica encontramos la bioxidación, la cual se centra en oxidar sulfuros metálicos por medio de bacterias de la familia Aciditiobacillus, para obtener sulfatos solubles de los cuales se pueda extraer de manera más sencilla. Puede que los procesos varíen dependiendo de las bacterias, temperatura y pH. Sin embargo, suele llegarse al resultado esperado. Finalmente, ya no para alternativas al uso de mercurio, sino para la limpieza del mercurio, encontramos las plantas de tratamiento de agua y los filtros. Entre estos podrían utilizarse los de la empresa IMA Water Technology. Como conclusión del apartado ecológico, encontramos que los métodos más viables y efectivos de los propuestos anteriormente serían las plantas de filtración y tratamiento de metales pesados y el método de lixiviación de pilas, debido a que, aunque suena escandaloso utilizar el cianuro, en realidad este no tiene el mismo problema de bioacumulación y biomagnificación que tiene el mercurio, por lo que no permanece por largos periodos de tiempo en los ecosistemas. Ya llegando al ámbito económico, queremos resaltar el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o UNDP por sus siglas en inglés, debido a que este se ha asegurado de plantear pautas que permitan a Colombia continuar su desarrollo económico en áreas de minería, mientras que, al mismo tiempo, se
se protege la salud de las personas y la del ambiente. Queremos remarcar la importancia de que el gobierno incentive y aliente la aparición de nuevas formas de economía para que la economía de un sector no se base exclusivamente en formas de economía como podría ser la minería artesanal. Proponemos entonces una solución integral a estas propuestas, la cual debe involucrar sí o sí a la sociedad, al ecosistema y a la economía. Por lo tanto, el Estado, a través de la presencia de ministerios particulares involucrados directamente con el problema, debe asegurar y registrar la implementación de estas medidas, que en conjunto con el apoyo brindado por acuerdos internacionales tales como el de la UNDP, estimulen la economía de la zona mientras velan por el ambiente y salvaguardan la salud pública. Y, en conjunto con esto, se construyan instalaciones como filtros de alto rendimiento y la implementación de cursos de capacitación para empoderar a la gente de la zona y asegurar que, aunque las prácticas cambien, como por ejemplo la lixiviación de pilas, puedan mantener el control y conocimiento de su economía. Conclusión. La naturaleza de la problemática del mercurio hace que sea complicado llegar a soluciones fáciles, ya que su origen radica en las regiones más pobres y apartadas del país, donde difícilmente llega el Estado para hacer cumplir la ley, o peor aún, no llegan otras oportunidades más que las que ofrecen las economías ilegales. Sin embargo, los daños del mercurio son significativos y debemos actuar al respecto. Las crisis ambientales implican una transformación social, política, cultural y económica, por lo que esto no es una problemática de carácter únicamente ambiental, y es responsabilidad de la ciudadanía saber del riesgo que tiene la contaminación por mercurio en su propia salud y en la salud del medio ambiente que habita. Es importante crear y difundir los mecanismos para atacar este problema de raíz, ya que las soluciones y las alternativas existen, pero se necesita esfuerzo de todos los sectores de la nación para así dejar de ser el país manchado por el mercurio. Muchas gracias. El dinosaurio huileño. ¿Y leyes del Huila? Sí. Espere, hijo de putas, que está A ver, el re- hijo de puta. No, es que esta mierda tiene como cachos. No, marica. Dígame que cortaron la puta mierda porque está claro el culo. No, pero lo cortamos. Vamos bien. Ahí está, hágalo. ¿Cómo que vamos bien? Sí, Para el vamos culo, bien. Para el ano, güey. Eso también depende de la toma, ¿no? Porque tiene que ir al borde de la voz. Marica, pero te dije. ¿Qué pasó? Ah, carajo.